No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros tenemos nuestros estándares de lo que es imperdonable y tenemos nuestro estándar de lo que es la gracia. Y les digo, Dios es mucho más estricto que nosotros. Y Dios es mucho más misericordioso que nosotros. Y Dios en su lista de pecado incluye cosas que nos hacen incómodos. Porque nosotros, claro, eso es pecado. Y Dios dice, sí, y los chismosos. Claro. Wow. Tenemos nuestra lista, Dios tiene su lista. Pero también mira, si no hay perdón para estas cosas, si no hay perdón para los pecados que nosotros consideramos eso es terrible, eso es pecadón, eso es terrible. Si nosotros no extendemos gracia y perdón hacia esta cosa, nosotros no tenemos chance, amigo. Le digo, nosotros necesitamos entender cómo funciona la gracia de Dios. Dios es una paradoja. Es más estricto que nosotros, es más misericordioso que nosotros. Los dos. Entonces yo no estoy dando para nada licencia para pecar. Ya he clarificado. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Pero las consecuencias están con Dios. Y nosotros necesitamos, ahora es otra cosa decir, estamos tratando con alguien que es depredador sexual. Y esto ha pasado. Hay un depredador sexual dentro de la comunidad de Dios, es un lobo, y dice, pero por favor, los que no tienen pecado, que tire la primera piedra. Ya dame una piedra. Porque si usted toca a un niño, Dios también me va a perdonar si yo te mato. Estoy hablando metafóricamente. Digo, hay cosas que no podemos aguantar dentro del pueblo de Dios bajo disfraz de misericordia y de todo eso, ¿no? Eso no podemos abusar de la gracia de Dios, ¿no? Y en el fin Dios es juez y tenemos que tratar con estas cosas caso por caso. Pero no hablando de depredadores, hablando de simplemente pecadores. Nosotros no tenemos el derecho, cuando la palabra de Dios extiende la gracia de Dios, nosotros no tenemos el derecho de decir, aunque Dios no dice que eso es imperdonable, nosotros vamos a decir que eso es imperdonable. No tenemos ese privilegio. Bajo el nuevo pacto tenemos esto. Juan Bautista dice esto acerca del Mesías. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Nosotros estamos en esta época
escatológica. Muchos cristianos no entienden eso. Desde la resurrección vivimos por tiempo prestado. Cristo está purificando un pueblo para su placer, para ser su novio, para vivir eternamente en gloria. Eso es su propósito en su proceso de hacer esto, ¿no? Nosotros, para utilizar esa metáfora otra vez del contrato de arrendamiento, ¿qué pasa cuando hay un dueño, hay inquilino y se termina el contrato? Es decir, se caduca ya. ¿Qué pasa normalmente? El inquilino quiere quedarse y por razones propias el dueño no llega para expulsar. Normalmente está dentro del contrato que va mes de mes. ¿Cuántos entienden lo que digo? Es decir, paga mes por mes, pero ninguno está obligado al otro, simplemente va mes por mes. ¿No? En cualquier momento, el inquilino puede salir. En nuestro caso, no tenemos para dónde ir. Pero el dueño el amo de la casa puede llegar en cualquier momento. Y lo que quiero decir es, desde la resurrección, vamos mes por mes. Vivimos en la época escatológica. Esto es porque los apóstoles en Hechos capítulo 1 preguntaron diciendo, en este momento, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Él no les regañaba. Muchos no entienden ese pasaje. Él simplemente, por su silencio, en una manera les daba la razón. Es decir, les daba la razón en el sentido de que tienen razón tener esta expectativa del reino de Dios inminente. Podría pasar en cualquier momento. Simplemente les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre ha puesto por su autoridad. Es decir, no se sabe el momento, el mes en que el dueño va a llegar para decir ya fuera de la casa, ya se termina el asunto. Simplemente digo que la calidad de tiempo en que nosotros vivimos desde la crucifixión y la resurrección y la ascensión de Jesucristo, desde ese punto ya no estamos bajo el mismo contrato. Los términos han cambiado totalmente. Nosotros estamos en el momento que Cristo está, en cualquier momento Él podría venir y decir ya. ¿Por qué espera el dueño, pues? ¿Por qué espera? Él espera por causa de misericordia. La obra de Cristo en el mundo, cumplimiento de la promesa a Abraham que va a bendecir todas las naciones. Cristo continúa a este balance. Nuestro Señor Jesús es misericordioso, pero entiéndanme en esto, es terrible también, es fuerte. Purificando, separando, viendo en la mano. Él está haciendo su obra y continúa hasta el fin. Fecha de que solo sabe el Padre. ¿No? Nosotros vemos, como mencioné, Apocalipsis es un libro que describe dos mujeres simbólicamente. Una mujer es la novia del Cordero, la nueva Jerusalén, pura, santa, sin mancha. La otra es Babilonia, la gran ramera, adúltera, bruja, seductora, borracha con la sangre de los santos. Cuando habla de sus hechicerías,
utiliza la palabra que es raíz de la palabra farmacia. Es decir, ella trata con drogas. Todos sus víctimas son drogados. Todos los que ella seduce son así drogados por la palabra en griego es pornea, de que nosotros sacamos pornografía y fornicación, pornea, toda la inmoralidad sexual, esta impureza. Y las imágenes de estos pasajes de pureza, de impureza, no son por casualidad, porque en el fin todo se manifiesta por lo que es. Los que se someten a Dios, en el fin, tienen que purificarse sexualmente. Si no lo hacen, dejan de seguir a Dios. No hay otra manera. Y los que abandonan a Dios ya son hijos de la ramera. Y además voy a decir esto en cuanto a las misiones, los propósitos de Dios en el mundo. Los que son íntimos con Cristo, con su novio celestial, darán a luz a hijos espirituales. Hablemos de la iglesia por lo general, pero la iglesia local. Y sé que muchos me escuchan, hay gente aquí en Guayaquil, pero hay otros por otras partes del mundo, ¿no? Y tenemos oyentes muchos no saben aquí, pero tenemos oyentes en Europa, tenemos oyentes en Asia, tenemos oyentes por otras partes de Latinoamérica. Entonces hay gente literalmente por el globo que están escuchando. Y en sus iglesias locales, si cada iglesia local recibe avivamiento y busca de intimidad con Dios, intimidad con Cristo, santificándose, dedicándose, como una novia da sus votos diciendo: solo me dedico espíritu, alma y cuerpo a ti, mi novio. Y la iglesia lo hace con Cristo. Ese novio dará a luz a hijos espirituales. Pero los que rechazan el novio celestial acabarán con la ramera. ¿No? Eso es simplemente el hecho del asunto. Quebrantados, desheredados, confundidos, desilusionados, diciendo: pero el mundo decía que esto era la manera. Hablemos por un rato de otro tema, del dinero. No hay religión en el mundo que diga la felicidad se encuentra en el dinero. No hay. No hablo solo del testimonio de Cristo. No hay religión que diga: si está así, podemos hablar de alguna secta de 5 periodos. Pero religiones reconocidas. Ninguna religión dice hay felicidad en el dinero. Pero ¿qué persigue muchedumbres buscando la felicidad? El dinero. Pero en la misma manera, esto no es misterioso lo que yo digo. Esto es bien claro, que vivir en una disolución sexual solo nos lleva a quebranto y a tristeza y a dificultad. Pero si nosotros valoramos la imagen de Dios en nosotros y valoramos nuestra sexualidad y nosotros la sometemos a los pies de Cristo, diciendo: Señor, ayúdame, restáurame. Ahí es la senda a la vida. Apocalipsis 22. Bueno, antes de citar eso, quiero mencionar algo de la gracia, porque quiero hablar de la restauración, porque yo percibo
Y yo quiero asegurar que no haya un espíritu de condenación, que nosotros entendemos que hay estas cosas y que muchos que escuchan esto van a tener que como hacer cuentas con Dios. ¿Cómo, ok, Señor, cómo me ubico en todo esto? Les voy a contar la historia del Antiguo Testamento de Ruth. De Ruth. Esta es la situación. Durante un tiempo de hambre, un hombre con su esposa Noemí y con sus hijos, 2 hijos varones, se fueron de Israel y fueron a la tierra de Moab. Moab está por otro lado del río Jordán. Justo ahí. Fueron ahí como extranjeros, pero los 2 hijos se casaron con moabitas. Pero después los 3 hombres, padre y los 2 hijos, murieron. Entonces ahora las 2 nueras, tengo que decir nuera. Eso es una falla en mi cerebro. Entonces las 2 nueras se apegan a Noemí y dicen, vamos contigo, porque ella dice, yo voy a volver a mi tierra. Y ustedes a lo mejor conocen la historia. Ella dice, no, ustedes deben quedar con su pueblo y todo. Y Orpa vuelve. Ella vuelve a su pueblo, a sus dioses y todo, pero Ruth no. Ruth se apega y Ruth va con Noemí. Noemí dice, ok. Y ellos vuelven a Belén. Y ahora se presenta el dilema. Y este dilema, oiga, esto es Antiguo Testamento, hermanos. Esto no es Nuevo Testamento. Pero el dilema es esta. Ruth llega y ¿por qué su suegro murió y su cuñado murió y su marido murió? Noemí vuelve a la herencia que pertenece a su familia, pero no hay hombre que pasa para mantener la heredad, porque estas herencias se recibían en el tiempo de Josué. Y la única manera por su cultura de mantener eso era por linaje masculino. Entonces había una ley que decía, el pariente varón más cercano en cuanto a sangre, no geográficamente, no físicamente cercano, pero en cuanto a sangre, en cuanto a linaje, es obligado a casarse con la viuda del fallecido para mantener el nombre del fallecido con la tierra. La dificultad es que se sabía que muchos hombres no querían hacer eso porque era esencialmente, aunque era su hijo por sangre, que eventualmente sale de ese matrimonio, no es legalmente su hijo. Legalmente sigue en el linaje de su pariente fallecido. Entonces, por orgullo y por situaciones así que muchos no querían hacer. Entonces, uno dice, ok, entonces hay parientes,
acaba que sí, si hay parientes en esta historia, por lo menos hay dos. Parientes que pueden casarse con Ruth para perpetuar el nombre del primer esposo de Ruth con la tierra y mantener ese terreno, ese campo dentro de la familia. Y uno para entonces dice, ¿y qué? Dale, está bien. Problema, dilema, otra ley, y las dos leyes están dentro de Deuteronomio. Nosotros leemos en el libro de Números, desde como capítulo 22, 23, que Israel hizo campamento, ¿dónde? En Moab. Y mientras estaban ahí, tenemos el episodio de Balaam, y Balaam intentó maldecir, pero no pudo, etcétera, etcétera. El resto de la historia que se menciona en el libro de Apocalipsis, el consejo o la enseñanza de Balaam, es que cuando Balaam fracasó en maldecir, él todavía quería ese honorario, el dinero. Entonces él esencialmente, nosotros sabemos por cómo leer entre las líneas y por otras fuentes, Balaam esencialmente le dijo a Balac, el rey de Moab, yo no puedo maldecir, pero tú puedes hacer que Dios mismo maldiga. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, este es mi honorario para enseñarle. Ok, dinero. Dice, mira, manda tus chicas más bonitas, así para atraer a los jóvenes de Israel en idolatría. Esto se llama el escándalo de Baal Peor. Y por casualidad nosotros decimos, ¿qué Baal? A esta Baal y a el Baal Peor, no el peor Baal, pero es hebreo, Peor. El Baal Peor. Y ellos hacían eso, es como yo mencioné. Idolatría no era simplemente este Dios en vez de este Dios. Había ritos de fertilidad y orgías, inmoralidad sexual terrible, terrible. Y como resultado de eso, que estas moabitas bonitas sedujeron a muchos hombres israelitas y empezó una plaga, un juicio muy fuerte contra Dios, y miles de hombres murieron como resultado. Después de eso, en Deuteronomio, Dios dijo por medio de Moisés, ningún moabita puede entrar en la asamblea de Dios hasta 10ª generación. Es decir, si alguien se casa con moabita, tiene hijo, eso es generación 1. Y él tiene hijo, eso es generación 2, etcétera, hasta 10 generaciones después de diluir la sangre moabita tanto, porque estas moabitas eran las chicas malas de la película. ¿No? Hacen que Madonna se ve bien en comparación. Es decir, ellas eran las malas. ¿Y qué era Ruth? Moabita. Entonces nosotros tenemos dos leyes en conflicto. Una ley dice, el pariente es obligado a casarse con la viuda de su pariente fallecido. Otra ley dice, no se puede casar con moabita. Entonces en este conflicto, ¿qué gana? ¿Ley de juicio o ley de gracia? En el fin ganó ley de gracia. Y cuando aceptaron a Ruth, así en la puerta de Belén, la puerta era como la corte en ese tiempo, los ancianos, ¿qué dijeron? Que esta mujer sea como Lea
y como Raquel, que edificaron por sus vientres la casa de Israel. Dieron la bendición de las matriarcas de la nación a una moabita. Y Ruth es bisabuela de David. Entonces, para mí, en vez de simplemente decir, necesitamos gracia y que estas cosas, necesitamos escuchar la gracia por narrativa. Eso es el corazón de Dios. Como yo mencioné en el principio, dando esa historia de mi papá que cruzó sin querer, entrando en un pasto donde estaba un toro. Cruzó la cerca. No pudo alcanzar la cerca para salvarse. El toro estaba avanzando tan rápido. Pero de la nada entra un salvador en forma de un pastor, como un pastor alemán, ese tipo de perro, y distrayó así al toro y mi papi pudo escapar. Hermanos, todos ya hemos cruzado la cerca, ya hemos metido la pata, ya tenemos nuestros asuntos, pero nuestro Dios es salvador. Mi oración en la faz de una palabra muy fuerte en el fin de Apocalipsis y algo que necesitamos reconocer en esta generación. Voy a decirlo, no podremos salvar a todos, no podremos convencer a todos. Lo que no podemos hacer es determinar quién se salvará y quién no. Entonces nos toca a nosotros proclamar y vivir sin pedir disculpas. Esta es la verdad de la palabra de Dios. No seremos intimidados. Esta es la verdad. Es la verdad sobre la santidad y lo que dice la palabra de Dios y cómo vivir correctamente. La gente dice, pero el mundo y todo, yo entiendo. Compasivamente, yo entiendo lo que usted ha escuchado, lo que usted percibe así por películas y cultura y en la universidad o en su familia, pero Dios tiene mejor plan. Dios tiene un plan sencillo desde el principio que va a bendecir tu vida. Testificamos. Pero nosotros no tenemos el derecho de decir, bueno, no voy a hablar de derechos. Mejor simplemente decir, nosotros no debemos sentirnos como obligados en el sentido de que tenemos que manipular a alguien para que esa persona se someta a estos estándares. Nosotros somos el pueblo de la novia de Cristo, pero vivimos en Babilonia. Y necesitamos reconocer que testificamos esto. Por eso digo que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto. Y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Eso es el último capítulo de la Biblia. Nosotros, viviendo correctamente, vamos a encontrarnos con otros que dicen, oiga, usted, yo disfruto de la vida, y especialmente para los jóvenes, buscando aceptación
quieren ser parte de la comunidad, quieren ser considerados cool, no, chévere, ya aceptado, de moda y todo eso. Y hay presión, hay mucha presión. Hay presión para los que quieren pareja y dicen, sí, pero no conoce a Cristo, pero me trata muy bien. Trampa. Es trampa. ¿Cuántos me aman? No importa. Es trampa. Nosotros necesitamos reconocer, hay un pueblo inconverso que va a seguir las sendas del mundo. Nosotros testificamos a ellos, pero Dios dijo a Jeremías, que este pueblo se incline a ti, pero tú no a ellos. Si tú quieres ser y debes ser ejemplo y palabra profética diciendo enfrentando, no prediciendo tanto como enfrentando. Si tú quieres ser palabra o mensajero profética en obediencia a la gran comisión, eso es como debes hacer. Pero en tu vínculo de amistad y tu relación con tales personas, cuidado que ellos no te influencien en esta manera. Nosotros necesitamos reconocer estas cosas. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Y necesitamos tomar eso. Yo quisiera orar. Pongámonos de pie en este momento. Vamos a extender una oración para todos los que escuchan. Hay personas que han perdido, y voy a decirlo francamente, fuera del orden de Dios han perdido su castidad, han perdido su virginidad.